Vamos a saludar a Federico Montero, que ya está en los estudios de la M530. Fede, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bien, muy bien, muy bien. ¿Estás interesado en China específicamente hoy? Sí, noto con preocupación que en la columna de deportes no fue mencionado en su justa... Bien, no fue mencionado en absoluto la importante gira que se está llevando adelante por China. ¿Qué me refiero a la gira, Verón? De Juan Sebastián Verón. Muy bien. Por China, quien se entrevistó con distintos clubes de ese país. Tuvo una entrevista con nuestro embajador, Sabino Bacanar Baja, y se van a llevar adelante una serie de acuerdos estratégicos para el desarrollo del fútbol chino mediante la presencia de niños jóvenes en formación de los clubes chinos que van a hacer una estadía en el Club Estudiantes de La Plata para perfeccionar sus habilidades futbolísticas. En algún momento hablaremos de todo lo que ha hecho Verón, ¿no? Como dirigente en Estudiantes. Y como jugador. Sí, bueno, pero desde la llegada... La baba, sí. Bueno, está pero bien. Sí, no, ya sabemos que Verón es palabra mayúscula no solamente por Juan Sebastián, sino también por su papá. Así es. Pero bueno, pasando la parte, el chivo de Pincharrata, importante, si querés seguimos por China en relación a la gira realmente importante que se está llevando adelante en estos días, una gira estratégica, una gira un poco bastante esperada, postergada por momentos, con un componente central en lo económico en dos dimensiones. Por un lado, una dimensión, si se quiere, de tipo financiera, que es la ampliación del swap que la República Argentina tiene con la República Popular de China. Va a permitir engrosar las divisas en el Banco Central. Otra dimensión del aspecto financiero de la gira que está llevando adelante el ministro de Economía, Sergio Massa, el diputado nacional Máximo Kirchner y otras autoridades de nuestro país, tiene que ver con completar el principio de acuerdo que se había hecho en Brasil en relación al financiamiento de nuestras exportaciones en moneda local, mediante el apalancamiento que puede hacer el nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS, cuya titular es Dilma Rousseff. Hay que explicar esto porque la última gira del presidente Alberto Fernández por Brasil, la anterior a la que hizo ayer, había dejado como un gusto agridulce, en el sentido de que Lula le dio una palmada en la espalda y le dijo: te llevas nuestro apoyo político, pero no te llevas nada de dinero. Algunos lo interpretaron incluso como que lo estaba sobrando al presidente argentino. En realidad hay una serie de trabas que tiene Brasil y en particular el gobierno de Lula en relación a algunos aspectos económicos. Centralmente el Banco Central lo maneja un bolsonarista. La Cámara de Diputados, que tiene que aprobar este tipo de financiamientos, tampoco tiene una mayoría clara Lula. Entonces necesita que este financiamiento se haga a través de este banco, del nuevo Banco de Desarrollo, y ese es uno de los aspectos también centrales que se buscan destrabar en China. Pero además de la parte financiera hay una serie de importantes inversiones en materia de infraestructura que tienen que ver con tendido eléctrico, ferrocarriles, obras de saneamiento para cloacas que van a tener lugar en el Gran Buenos Aires, y el avance definitivo, esperemos, en relación al financiamiento de las represas de producción hidroeléctrica. Es decir, una serie de inversiones que tienen que ver con la infraestructura productiva y la prestación de servicios para un conjunto importante de la población argentina, que tiene que ver con la naturaleza de las inversiones extranjeras chinas, que está en un momento de expansión de su economía que permite este tipo de inversiones, a diferencia por ahí de otras potencias que se centran solamente en el capítulo financiero. Y después destacar, digamos, el carácter de importancia política como tal que tiene la presencia de Máximo Kirchner y Sergio Massa en China, que excede el carácter de estos acuerdos y tiene que ver con reforzar una mirada sobre la política exterior de nuestro país que permita afirmarse en este mundo multipolar a partir de la defensa de los intereses de nuestro país y aplicando un gran pragmatismo en términos estratégicos respecto de poder negociar con las distintas potencias en función de los intereses y las necesidades que tiene en este momento particular nuestro país en relación a su desarrollo autónomo. Bueno, vamos a seguir igual en detalle lo que está sucediendo. Digo, todavía quedan unos días más de la gira. Vemos cómo termina. Tuvo su primer capítulo en la ciudad de Shanghái, una ciudad, el centro, si se quiere, económico-financiero de China, y va a tener su segundo capítulo en la ciudad de Beijing, que es la capital
política de ese país, donde también va a haber una agenda de tipo político, institucional, parlamentaria, con visitas a algunas instituciones determinantes para el pensamiento, para la formación de cuadros. Por ejemplo, se visitó la Universidad de Fundán, que es la universidad que le entregó en el 2004 el honoris causa a Néstor Kirchner, nada más y nada menos. Se va a hacer una visita también a la Academia Nacional de Ciencias Sociales de China, una institución muy importante que tiene numerosos vínculos con las instituciones académicas de nuestro país. Una mirada integral de la cooperación que va mucho más allá de lo meramente económico, como lo reafirmaba nada más y nada menos que Cristina Fernández de Kirchner en su última visita a China, cuando dijo que el mundo iba más allá de lo comercial hacia este tipo de asociaciones estratégicas, en un discurso que se publicó en un libro acá en Argentina, que casualmente ese libro fue traducido al chino y publicado por la misma Academia de Ciencias Sociales, que mañana va a visitar la comitiva argentina. Nos salimos de China ahora y vamos a Ecuador. Bien, la situación en Ecuador tiene que ver con, recapitulando, convocatoria de elecciones, sí, muerte cruzada, para completar un periodo de gobierno que el presidente Lasso no va a completar. Las principales novedades tienen que ver con que ya están convocadas las elecciones, el Consejo Nacional Electoral definió el cronograma, el calendario electoral, y ahora estamos en la definición de candidaturas. Está claro que el presidente Lasso no se presenta, se autoexcluyó, tampoco es que había mucha gente con ganas de votarlo, pero bueno, afirmó que se va a autoexcluir. Hay una discusión en relación a las candidaturas del movimiento indígena. Aparece la posibilidad de que Leónidas Issa se presente. No se sabe si va a ser el único candidato, si el sector de Yacu Pérez del movimiento indígena también se va a presentar, y la gran pregunta es por la candidatura del correísmo. En los últimos días corre con bastante fuerza el nombre de Luisa González, una diputada del movimiento correísta que aparece como la posible candidata del correísmo, acompañada por quien fuera el anterior candidato a presidente del correísmo, Andrés Arauz, economista que fue parte de la gestión de Rafael Correa. Así que quizás se confirme en los próximos días, en las próximas horas, la candidatura de una mujer a presidenta de Ecuador por el correísmo, que es la fuerza que se presenta como la favorita en estas elecciones atípicas para completar un mandato, si se quiere, unas elecciones de transición, para completar el mandato trunco del gobierno de Lasso, que sigue gobernando por decreto, aunque esos decretos que él fue emitiendo son objeto de impugnaciones constitucionales, así que hay que ver cómo se dirime también este interregno donde que habilitado por la Constitución de 6 meses hasta que se concrete el nuevo gobierno. Y ahora sí nos vamos a Brasil, ¿no? Y repasamos un poco lo que pasó en el día de ayer también y las actividades de hoy. Completando entonces la agenda y en relación a la política exterior de nuestro país, así como mencionamos la gira por China, el otro componente clave de la política exterior de nuestro país es el énfasis en la integración regional. Bueno, para comprender la importancia que tiene lo que está sucediendo allí, hay que decir que el presidente Lula convocó a todos los presidentes de Sudamérica, los 12 países de Sudamérica, a que se reúnan en Brasil para pensar la perspectiva de cómo retomar la integración regional en este mundo en crisis. Hay que decir que la autoridad política que viene teniendo Lula le permite hacer esta convocatoria y que independientemente de la orientación ideológica todos se sientan convocados y asistan. Y tuvimos una cumbre donde participaron desde el presidente de la Calle Pou de Uruguay hasta el propio Maduro, bueno, todos allí, menos la presidenta de Perú, que tiene restricciones constitucionales para abandonar el país, dado que ella ejerce la presidencia, digamos, cuestionada legalmente por muchos sectores, pero no hay vicepresidente, entonces fue un miembro de su gobierno, en una reunión que tenía como objetivo el hecho político de que se vuelvan a juntar, digamos, es como la canción, ¿no?, de los recitales, solo les pido que se vuelvan a juntar. Bueno, no sé, los presidentes de la región que tenían una práctica de juntarse independientemente de las orientaciones político-ideológicas, habían cesado de hacerlo, producto de la acción de gobiernos de derecha que suelen decir que van más allá de lo ideológico. Bueno, cuando coincidieron los gobiernos de derecha en la región, cuando gobernaba Macri, cuando gobernaba Bolsonaro, cuando gobernaba el propio Lacalle Pou, cuando gobernaba Lenín Moreno o Lasso,
destruyeron los espacios de integración. Decidieron salirse de los espacios de integración y no juntarse porque supuestamente eran un club ideológico. O sea, y ahora, cuando hay una mayoría de gobiernos progresistas, se pueden juntar independientemente de la orientación ideológica, que es un poco las bases en relación a la UNASUR. En ese sentido, lo que trazaron fue un plan de acción en relación a cómo producir medidas concretas que vinculen la integración con los cambios en relación a la vida de las grandes mayorías en cada uno de los países. Un elemento central, por ejemplo, de todo lo que se habló, que a mí me parece destacable, es que se vuelve a instituir el Consejo de Gobierno en relación a la salud. Antes existía una coordinación entre de la política de salud de los países de la región que permitía, por ejemplo, centralizar las compras a los grandes laboratorios. Cada país compra medicamentos, los que no produce, a los grandes laboratorios en el mundo. Obviamente, como en nuestra propia realidad doméstica, si nos juntamos para comprar, podemos comprar en cantidad y negociar el precio. Cuando destruyeron los espacios de integración los gobiernos de derecha en la región, destruyeron eso también. Pensemos qué diferente hubiera sido, por ejemplo, enfrentar la pandemia si hubiéramos tenido mucho más aceitado ese mecanismo de articulación, por ejemplo, en materia de salud, que cada país, acuérdense, estaba peleándose si viajaba a China, a Rusia para buscar la vacuna, para encontrar no sé qué. Tímidamente Argentina con México pudieron asociarse para producir una vacuna, porque habían destruido no solamente a nivel nacional el macrismo en el caso de la Argentina, había degradado el Ministerio de Salud a Secretaría, sino que había además desarmado estas posibilidades de integración. Entonces, me parece que es un buen ejemplo para mostrar que hay veces que se piensa que la integración regional es algo que hacen los presidentes, que no tiene nada que ver con la vida cotidiana de las personas, y no, tiene mucho que ver con la vida cotidiana de las personas, en este ejemplo en relación a las políticas de salud, pero podemos poner muchos otros en relación a la integración productiva, a la exportación, por ejemplo, de materia prima con agregado de valor, de bienes industriales. La Argentina, piensen, ¿a quién le podemos nosotros vender bienes industriales? A los países hermanos que tienen un desarrollo similar. Bueno, todas esas cuestiones tienen que ver con volver a pensar la integración como una palanca para el desarrollo, y es parte de la agenda que se discutía ayer, más allá de lo ideológico. Escuchamos un breve audio en relación a esta discusión en el día de ayer. Punto 2 de la declaración que se está negociando habla de democracia, habla de derechos humanos y habla de proteger las instituciones. Entonces, si este punto 2 no hubiera existido, yo no tenía por qué opinar de este tema. Pero lo vamos a suscribir, o mejor dicho, estamos intentando a ver si llegamos a un acuerdo para suscribirlo. Y obviamente, cuando pongamos la firma, no tenemos la misma definición, que creo que es una, es la Real Academia Española, de lo que son el respeto a las instituciones, a los derechos humanos y a la democracia. Por eso, con un ánimo constructivo y con lo del principio, celebrando esta convocatoria y haciendo hincapié en un muy buen discurso que le escuché al presidente de Guyana, nosotros vamos a ser juzgados por nuestras acciones y allí tenemos que ir, y no perdamos el tiempo, que la vida se termina, y aunque algunos crean que no, los gobiernos también. Muchas gracias. Y el que daba la nota era el presidente de Uruguay, Lacalle Pou, quien criticó la presencia de Maduros en la reunión. Fue un poquito el caballito de batalla de quienes querían demarcarse, pensando más en la política doméstica que en la realidad de su propia política exterior. Básicamente Lacalle Pou y en menor medida el presidente de Chile, Gabriel Boric, porque son países que, si bien se permiten, digamos, criticar la política interna venezolana e incluso juzgar el carácter democrático o no de su gobierno, son países que han restablecido sus relaciones diplomáticas con Venezuela, tienen sus embajadores allí, y quizás uno se podría permitir comentar que en vez de generar estas críticas para el consumo interno de cada uno de sus países, quedar bien con los sectores de derecha de sus países, podrían colaborar en los ámbitos que existen a nivel internacional de diálogo entre el gobierno venezolano y la oposición, que no acepta participar de la institucionalidad de su país, para destrabar en los ámbitos que corresponden esta situación que vive Venezuela, en vez de utilizarlo como caballito de batalla para un discurso de consumo de sus propias derechas en sus propios países. Pero más allá de eso, independientemente de eso, todos firmaron la declaración, todos se comprometieron a trabajar. Un hecho político significativo que se hayan vuelto a reunir los presidentes de la región con pluralidad ideológica, con debate de ideas, pero también con un programa de acción en términos concretos. Federico Montero, ¿en cuánto cuento?